cómo emigrar gratis, cómo emigrar legalmente, cómo emigrar sin título universitario, cómo emigrar sin límite de edad, cómo emigrar seguro, cómo emigrar rápido. Pues toma lápiz y papel, pues ahora vas a aprender cómo emigrar sin gastar dinero en 5 simples pasos. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de Jorgito Te Ayuda en esta sección del Manual del Emigrante. En este canal que tiene como único objetivo darte las claves y ayudarte a lograr el sueño de emigrar sin gastar un solo centavo. Y muy bien, ¿cuál es el secreto para dar el salto, para emigrar sin gastar dinero? Si estás pensando en emigrar, ya has tomado la decisión justamente de emigrar al exterior, salir de tu país. Seguramente, al igual que me sucedió a mí, estás estudiando todas las posibilidades posibles. Tal vez no tengas un país preferido. Tal vez sepas a dónde ir, a dónde querés ir, o tal vez todavía no lo tengas definido. Y seguramente se te han presentado miles de posibilidades, miles de alternativas como cómo emigrar a Canadá, cómo emigrar a Portugal, cómo emigrar a España, Italia y cualquier otro país europeo. También seguramente has averiguado todo acerca de las visas, qué visa te puede dar la posibilidad de llegar a ese país en forma legal. Has investigado sobre cómo conseguir una visa de estudio para ir a Portugal, cómo conseguir una visa de estudio para ir a Canadá, cómo obtener una visa de trabajo para poder estar justamente legalmente en un país X. Y seguramente has revisado tu árbol genealógico esperando encontrar alguna posibilidad de obtener una doble ciudadanía para algún país europeo. Todo con la finalidad de emigrar legalmente. Querido amigo, querida amiga, te tengo una mala noticia. Vas a necesitar mucho, pero mucho dinero. ¿Y si te dijera que existe la posibilidad de que puedas emigrar gratis? Sí, escuchaste bien, emigrar gratis. Y que podés vivir y trabajar en un país extranjero legalmente. Y tal vez, si tu objetivo es en el futuro emigrar hacia otra parte del mundo, puedes usar esta alternativa como un puente. Pues estás de suerte, querido amigo, querida amiga, porque te presento a partir de ahora el plan definitivo para cambiar tu vida sin gastar un centavo. ¿Y a qué me refiero finalmente con emigrar gratuitamente? ¿Qué significa? ¿Qué pago? ¿Qué no pago? ¿O no pago nada? Pues al momento que consigas tu trabajo, que firmes tu precontrato, tu contrato o tu offer letter, la empresa se va a hacer cargo no solamente del vuelo, de los tickets aéreos, sino que también se hace cargo de todo el proceso de expatriación. Vos no vas a tener que pagar nada para tu visa de trabajo. Vas a emigrar legalmente gracias a eso. Una vez en el país de destino vas a contar con un seguro médico las 24 horas del día, los 365 días del año, con cobertura total. Vas a contar con un alojamiento, ellos te brindan la casa, te brindan el techo bajo el cual vas a vivir, o sea, no pagas renta. Te van a brindar el traslado desde el lugar donde trabajas hacia donde vivís y viceversa. O sea, no vas a pagar transporte público. Vas a tener un buen salario en moneda extranjera o dólares. También te ofrecen en muchos casos las 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y cena. O sea, no vas a gastar en comida. Vas a tener vacaciones pagas, sí, vacaciones pagas cuando se cumpla el año de tu contrato. Y no solo eso, sino que también, me ha pasado a mí, te pagan el boleto de avión para que puedas ir y volver desde tus vacaciones, que puedas ir a visitar a tu familia y sin gastar en tickets aéreos. Tal vez también tengas cubiertos los gastos de lavandería y muchos otros beneficios más, como son las propinas, las licencias y las horas extras. Este es el plan para conseguir trabajo en otro país sin experiencia laboral o con poquita experiencia laboral. Con este plan puedes conseguir trabajo en otro país sin estudios universitarios, solamente con tu colegio secundario terminado. Con este plan puedes conseguir trabajo en otro país sin límite de edad. Vas a poder conseguir trabajo en otro país sin hablar bien inglés.
teniendo un término medio o bajo, simplemente sabiendo entender y hacerte entender. Pues vamos a emigrar gratis entonces, porque ahora te voy a develar el secreto para dar este gran salto sin gastar dinero y vas a aprender a evitar los errores más comunes a la hora de buscar trabajo en otro país, a la hora de emigrar. Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos para emigrar legalmente, para emigrar gratis, para emigrar sin límite de edad, para emigrar sin estudios universitarios, para emigrar sin necesidad de tener una doble ciudadanía o pasaporte europeo? ¿Cuáles son los 5 pasos para emigrar rápido y seguro? Pues tranquilo y tranquila, porque te los enseñaré uno por uno. ¿Y cuáles son los países entonces que me van a dar esa posibilidad? ¿Que me van a brindar esa gran oportunidad? ¿Que me van a ayudar a cumplir con mi sueño? Pues los países que brindan esta posibilidad, los únicos países que te la pueden brindar para trabajos no calificados, para trabajos sin experiencia, con poca experiencia y con básico nivel de inglés y sin límite de edad, son los países más ricos de Medio Oriente. Te los nombro uno por uno: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Omán, entre otros. ¿Y cuál es la rama laboral más solicitada y que te permite conseguir esta posibilidad? Es la rama de hospitalidad y turismo. Si no sabes lo que es hospitalidad y turismo, pues es básicamente cualquier trabajo relacionado con la actividad hotelera, con la actividad gastronómica, con toda actividad que tenga que ver con atender al turista, atender al pasajero. Trabajos en hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Puestos laborales como camarero, bartender, runner, recepcionista, dishwash, hostess, housekeeping y muchos otros más. Podés aplicar a cualquier hora del día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y los 5 pasos que te prometí enseñarte para lograr este objetivo son: el número 1, el pasaporte; el currículum vitae; a dónde y cómo aplicar; la entrevista laboral en inglés; y finalmente el proceso de expatriación. Y ahora ha llegado el momento de explicarte esos 5 pasos uno por uno. Te sugiero que luego del final de este video te des una vuelta por la descripción de este video, porque te voy a ir dejando a medida que vaya hablando todos los enlaces, todos los links que van a ser necesarios para poder ayudarte. De todo lo que voy a ir hablando te voy a ir dejando aquí en la descripción de este video, repito, los enlaces que necesitas. Y uno de los enlaces más importantes que te voy a dejar a partir de ahora, porque lo voy a nombrar varias veces, es nuestro enlace, nuestro link que te va a llevar directamente a nuestro grupo de ayuda de WhatsApp, Jorgito Te Ayuda Latam. Ya somos 100 y cada vez somos más. Estamos dispuestos a ayudarte en cuanta pregunta, en cuanta duda te surja. Ok, habiendo dicho todo eso, habiéndote aclarado ese punto, vayamos a lo que nos compete. Paso número 1, el pasaporte. El pasaporte es un documento que te brinda, que te otorga tu país de origen, que te habilita el poder salir de su territorio. No vamos a ahondar más en lo que es un pasaporte, seguramente ya lo sabes, y si no, bueno, googlea y seguramente tus dudas serán disipadas. Pero, ¿qué quiero decir con este primer paso? Debes tener un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses antes del vencimiento en el momento que empezás a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que si aplicás y conseguís un trabajo, tu pasaporte debe tener un mínimo de 6 meses más de habilitación, o sea, antes del vencimiento. Al menos en Argentina el pasaporte tiene una vigencia de 10 años. Existen muchas formas, básicamente 3 o 4, de sacar tu pasaporte de distintas maneras. El proceso es el mismo, lo que varía es el tiempo en el cual vas a recibir tu pasaporte. Y también, al igual que en cualquier país, el precio del pasaporte varía según el tiempo en el cual vos lo necesitas. Cuanto más rápido vos lo necesites el pasaporte, mayor es el precio que vas a tener que pagar. Es más caro. Si lo necesitas instantáneamente, es un precio altísimo. Si lo necesitas
En 15 días es otro precio, si lo necesitas en un mes otro precio, y así sucesivamente. Ese es el primer paso, porque a la hora de aplicar, y si logras conseguir el trabajo luego de esa entrevista laboral, vas a necesitar tener el pasaporte. Es lo primero que te van a preguntar, si tenés un pasaporte vigente. Ese fue el paso número 1 hacia este sueño de emigrar legalmente, rápido y gratis. Paso número 2, el currículum vitae. El currículum vitae, a mi entender, y es lo que yo pienso, es la llave. Es la llave con la combinación justa la que te va a abrir esa puerta hacia ese trabajo soñado y te va a abrir esa posibilidad de emigrar al exterior. Es por eso que creo que este segundo paso, a mi entender, es el más importante. Pero no te preocupes, porque te voy a brindar toda la ayuda posible a partir de ahora. No voy a ahondar en este tema porque en este canal de YouTube del Manual del Emigrante, Jorgito Te Ayuda, he explicado en varias oportunidades cómo se hace un currículum vitae. Cómo se hace un currículum vitae en inglés que sea infalible y que te ayude a conseguir ese trabajo en Medio Oriente. No te preocupes, porque te voy a ir dejando acá no solamente imágenes de esos videos que se encuentran aquí en este canal de YouTube, sino que aquí debajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que los puedas ver y que vos también puedas encontrar la llave que te abra la puerta hacia este sueño de emigrar gratis, rápido y legalmente. Paso número 3. ¿A dónde y cómo aplicar? Debo aclararte que si este es el primer video de este canal que ves y te lo encontraste por casualidad, primero te doy la bienvenida, y en segundo lugar debo revelarte que todo este sistema se realiza en forma online. Lo puedes hacer desde tu casa, con la computadora, con el celular, a la hora del día que a vos más te parezca, a la hora que vos tengas libre y en cualquier momento del año. ¿Y cómo te voy a ayudar con este tercer paso? Muy simple. Te comenté anteriormente que en la descripción de este video dejo el enlace de nuestro grupo de WhatsApp Jorgito Te Ayuda Latam. Allí no solamente me vas a encontrar a mí, sino que vas a encontrar mucha gente dispuesta a ayudarte, que está con este mismo objetivo y que sabe tal vez más que yo. Al momento de ingresar a nuestro grupo de WhatsApp te va a aparecer un listado de un sinfín de cientos de páginas a donde vos podés aplicar en forma online, y también te van a aparecer cientos de enlaces de correos de email, direcciones de email en donde vas a poder enviar tu currículum vitae, obviamente previamente habiendo seguido los consejos del paso número 2 acerca de cómo hacer un currículum vitae en inglés infalible. Paso número 4, y este cuarto paso se llama la entrevista laboral en inglés. Pero no te asustes si pensás que tu nivel de inglés es mediocre o menos que mediocre, pues estamos en la misma. Bienvenido a mi mundo. Pero ¿cómo lo logré? ¿Cómo yo estoy ahora aquí en Arabia Saudita y estoy aconsejándote de cómo se hace? Pues porque descubrí la fórmula y no soy ningún científico, ni ningún matemático, ni físico. Es simplemente usar el sentido común e investigar un poquito. La entrevista laboral en inglés básicamente es como cualquier entrevista. Uno expone lo que sabe acerca de su vida laboral y la otra persona escucha. La única particularidad de todo esto es que la entrevista laboral se hace a través de una aplicación, que puede ser Zoom o Skype o tal vez alguna otra. Ha habido también entrevistas laborales a través de WhatsApp, no hay ningún problema. Pero bien, Jorge, ¿cómo paso esa entrevista si mi nivel de inglés es muy pobre? O tal vez simplemente sé un poquito de inglés pero me pongo muy nervioso, lo cual es muy lógico. No te preocupes. Te invito a que investigues un poquito acá en esta misma plataforma llamada YouTube y averigües cómo es una entrevista laboral en inglés. ¿Qué preguntas se hacen en una entrevista laboral en inglés? ¿Cuáles son las preguntas más comunes que un entrevistador realiza a una persona en inglés en una entrevista? ¿Cómo pasar una entrevista laboral en inglés? Y etcétera. Pero asimismo te ofrezco la posibilidad de, en mis videos de YouTube, encontrar esa clave también. ¿Cómo pasé mi entrevista laboral en inglés si mi nivel de inglés es súper básico y tal vez menor?
pues simplemente con un poco de ingenio. Así que te invito a ver estos videos, cuyo enlace te dejo aquí en la descripción. Y para mayor ayuda, para una mejor ayuda, te invito también, en la descripción de este video vas a encontrar el enlace de nuestro grupo de WhatsApp, Jorgito Te Ayuda Latam. Allí te van a ayudar los chicos que han tenido cientos de entrevistas laborales, los cuales han pasado efectivamente y ya están prácticamente muchos de este lado del mundo, y otros se están embarcando en este preciso instante, están haciendo sus trámites de expatriación, el paso número 5, y muchos tienen mucha experiencia en entrevistas laborales en inglés, así que te van a poder actualizar aún más sobre qué preguntas se realizan. Pues el paso número 5 es la expatriación, el proceso de expatriación. ¿Y qué es el proceso de expatriación? Simplemente son trámites. Pues dependiendo del país o del territorio a donde hayas conseguido ese trabajo, previamente firmado ese contrato o precontrato laboral o offer letter, va a comenzar un proceso de expatriación, que es un intercambio de documentación entre tu empleador, entre vos y entre una gestoría. ¿Qué es una gestoría? Es una persona o una compañía que es contratada por tu futuro empleador para que te realice a vos los trámites. Buen punto, no lo vas a pagar vos a eso, lo paga tu futuro empleador. Como te dije, todo este proceso es gratuito. Esto se llama emigrar gratis. En cada punto de estos 5 pasos que te nombré, uno no va a poner un solo centavo. Es un proceso que varía en su tiempo, dependiendo del país a donde vos hayas conseguido ese trabajo. No es lo mismo emigrar hacia Dubái o hacia Qatar que hacia un país, por ejemplo, como Arabia Saudita, donde son mucho más exigentes con el pedido de documentación y con la cantidad de documentación a aportar. Pero bien, también varía según la empresa que te contrate, la documentación que requiera, y todo eso que te comenté incide directamente en el tiempo que va a llevar ese proceso de expatriación. Conozco chicos que para el mismo país se han ido en prácticamente un mes luego de haber superado su entrevista laboral. En mi caso particular me tomó 7 meses. Cada país tiene sus tiempos, cada empresa tiene sus tiempos y cada gestoría también lleva sus propios tiempos. Y eso es todo, y simplemente esperás que te envíen los pasajes de avión, que te envíen los tickets aéreos y bon voyage. Bien, querido amigo, querida amiga, espero poder haberte guiado en este proceso y que hayas entendido cuáles son esos 5 pasos que vas a tener que transitar uno por uno para poder lograr emigrar gratuitamente. Te invito a que vos también lo logres. Aquí en el Manual del Emigrante vas a encontrar todos los videos que te van a ser de muchísima utilidad, no solamente para lograr emigrar, sino también te vas a enterar cómo es la vida de este lado del mundo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y te vas a sacar un montón de dudas de cómo son los lugares, qué hay para visitar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no solamente te pido que no dejes de visitar el resto de los videos de este canal, que están ordenados desde el primero, o sea desde el más antiguo hacia arriba, en forma cronológica de cómo fue mi proceso, cómo lo hice, y por supuesto cómo logré ir superando esos 5 pasos. Y me despido de esta manera hasta el próximo contenido del Manual del Inmigrante con tu servidor, Jorgito Te Ayuda.